No quiere decir que el hombre manipuló o que Dios no, claro que no, claro que no. Sino más bien el punto es ese, hermanos, hermanas, que el matrimonio debe ser para siempre, no cuando uno quiera. Capítulo 10, hermanos, del libro de Marcos, está hablando acerca de la humildad. Porque noten interesantemente, ¿con qué palabra empieza el versículo 13? ¿Con qué palabra? Y. Amén. Y es una letra, pero también en este caso es una palabra. Después de que habla acerca del divorcio, en el versículo 13 empieza con y. Quiere decir que quiere decir de la misma cosa. Estamos hablando de lo mismo. Estuve enseñando esto acerca del divorcio y ahora les voy a ilustrar esta ilustración. Ya que cuando ustedes están platicando con alguien, no se cambien de tema nomás de nomás, amén. Si están platicando de algo, si de repente empiezan a hablar de otra cosa, pero está tal vez un ejemplo, es una ilustración que quieren dar. Y quiso exactamente lo que estaba hablando, hermano. Estaba hablando de la humildad. Y de repente vinieron los niños. Es que fíjense, hermano, lo que está en la Biblia no fue pura coincidencia, sino que todo estaba premeditado, todo estaba prescrito por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo estaba enseñando acerca del divorcio, estaba enseñando acerca de cómo debemos ser humildes. En el capítulo 9 habla de cuál es el mayor, sino los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y después del capítulo 10 empieza a hablar acerca del divorcio, cómo el hombre, cómo la mujer, cómo la sociedad en aquel tiempo tenía que aceptar que hay que ser humildes. ¿Con quién estaba hablando? Con los fariseos. ¿Y qué era el problema de los fariseos? Que eran muy enaltecidos. Ellos no se sentaban en la misma mesa con un gentil. Ellos no se sentaban en la misma mesa con un publicano. Un publicano era una persona judía que trabajaba con los romanos. Ese era un publicano, hermano. Era algo detestable para los fariseos. Era un traidor para los fariseos. Tanto que ni siquiera se sentaban en la misma mesa. Si un publicano llegaba a un restaurante, hermanos, hermanas, se sentaban, el fariseo llegaba y le decía, ¿qué silla está limpia para yo poder sentarme? Porque ni siquiera se querían sentar donde se habían sentado los publicanos. Hasta tanto era esa extremidad, hermanos, de su religiosidad. Tanto que se enaltecieron. La ley nunca fue para que el hombre se enaltezca, hermanos. La ley nunca fue para que nadie, hermanos, hermanas, se aprovechara de su posición. La ley, hermanos y hermanas, fue para bendecir al pueblo, pero lamentablemente, hermanos y hermanas, dejaron de adorar el objeto de la ley y empezaron a adorar el sistema de la ley. Si tienen tiempo con nosotros, han escuchado varias veces acerca de tener cuidado de llegar a ser un cristiano religioso. Sino hay que ser un cristiano siempre espiritual. Un cristiano religioso va a venir a los servicios, va a escuchar la palabra, pero saliendo por las puertas va a salir exactamente igual que como entró. Un cristiano religioso va a venir al servicio y cuando haga llamamiento al altar se va a quedar sentado en su silla. Un cristiano religioso, hermanos, hermanas, sabe muy bien de los tiempos de oración, sabe muy bien los servicios especiales, sabe muy bien cuando hay vigilias, cuando hay cosas, de durar toda la noche buscando al Señor, y el cristiano religioso se va a quedar en casa. El cristiano religioso dice, con mi religión basta. Pero hermanos, hermanas, hay que entender una cosa. El Señor quiere que nosotros seamos, ¿qué? Humildes. Porque entre más, hermanos, nos humillamos ante el Señor, más nos vamos a dar cuenta qué tan grande necesitamos, qué tan grande es nuestro problema, qué tanto necesitamos de Dios. Hay que en verdad analizar nuestra relación con Cristo. Hay que ver si somos cristianos religiosos o si somos cristianos espirituales. Porque yo, hermanos, hermanas, aunque no sea perfecto, trato lo mejor de ser un cristiano espiritual. Y espero, hermanos, hermanas, que todos lo podamos poder hacer. Ya dejar la flojera.
Dejar la apatía. Dejar, hermanos, hermanas, de buscar nuestro propio bien. Dejar de hacerle caso a nuestra carne. Y empezarle a hacerle caso al Señor. Cristo estaba hablando acerca de la humildad. Y se le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En aquellos entonces, hermanos, ya que como hoy en día nosotros hacemos presentación de niños, no bautizamos a niños, sino hacemos presentación de niños. ¿Para qué? Para pedirle al Señor, para orar por ellos, amén, para introducirle a lo que es la familia de Dios. Obviamente, al presentar a un niño no quiere decir que le estamos salvando, amén. Simplemente se lo estamos presentando al Señor. Los padres se están comprometiendo con Dios de instruirlo en los caminos del Señor. La iglesia se está comprometiendo a ayudar a ese niño a crecer en los caminos del Señor. En aquellos entonces, hermanos, es una costumbre la que hoy tenemos de presentar a los niños, era una costumbre que había en aquellos entonces, hermanos. Hoy día, a los 8 días que el varón nacía, iban a la sinagoga y lo circuncidaban y lo presentaban ante Dios. Y se lo llevaban a Cristo, porque como era la costumbre, hermanos y hermanas, querían que Cristo, como era una persona de renombre en aquellos tiempos, hermanos, en esta región, le llevaban a los niños para que, ¿qué? Para que los bendecieran. ¿Y qué pasó, hermanos, con los discípulos? Acuérdense que los discípulos todavía estaban en carne. Acuérdense que los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo dentro de sus corazones. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Reprendían a la gente. Lamentablemente no les daban la importancia a los niños que debían de darles. ¿Son importantes los niños para Dios, hermanos? Amén. ¿Son importantes para Cristo? Amén. Por fin hay que entender una cosa, hermanos. Hay mucha gente que dice, a mí nadie me manda. ¿Hay alguien aquí que dice que ha dicho eso, que piensa eso todavía? Y francamente voy a decirles, hermanos y hermanas, que a todos nosotros el que nos manda, el que nos debe de mandar es Dios a través de su palabra. La palabra está instruye al niño en sus caminos para que llegue a viejo no se aparte de ellos. Es triste, hermanos y hermanas, ver que los tiempos de oración que tenemos sábado y domingo, hermanos, vienen bien poquitos. Y la verdad vienen mucho menos niños. Amén. ¿Acaso no queremos que sean personas espirituales? ¿Acaso no queremos que busquen al Señor? ¿Acaso no queremos que tengan una relación fuerte con el Señor? Tanta, hermanos, hermanas, distracción que hay a través de la escuela, a través de la televisión. Tantas tentaciones, hermanos, que van a tener. Niños de 12 años, 13 años, teniendo relaciones sexuales, porque no quiere decir íntimas, porque no son íntimas, hermanos. Teniendo relaciones sexuales con otros niños y a veces hasta con adultos. Y lamentablemente, hermanos, no hay una diferencia entre el mundo y las familias que están en la iglesia buscando de Dios. A veces es hasta peor, ¿saben por qué? Porque los padres se van a la iglesia y dejan a los niños solos en la casa. Hay que entender, hermanos y hermanas, que Cristo nos ha encomendado a que somos administradores, no dueños. Somos administradores de todo lo que Él nos da. Del dinero que el Señor permite nosotros tener. Del trabajo que el Señor permite nosotros tener. De todos los bienes que el Señor nos permite tener. Pero aún de los niños que nosotros tenemos, que el Señor nos da. Amén. Aún los niños son de quién? Son de Cristo, no son de nosotros. No somos dueños, sino somos administradores. Acuérdense la parábola de los talentos. Cada niño que nosotros tengamos, si son 2 o son 3, si son niña o es niño, porque para Dios no hay excepción de personas. Me preguntan qué es lo que tengo a mi hijo, que ahora si ya estoy contento. Es que ya estaba contento, amén. El Señor simplemente me dio un pilón, gloria al Señor. Son talentos que el Señor nos da. Una vez un pastor me dijo que de un hermano que llegó a ser pastor después de los años.
que le decían que fíjense, tus hijos, tus 9 hijos que tú tienes son talentos que el Señor te dio. Tienes que aprender a cómo ministrarlos, tienes que aprender a cómo instruirlos, cómo darles el buen ejemplo para que vayan a la iglesia. Fíjense, cómprale un instrumento y yo le enseño, le decía el pastor a este hermano, yo le enseño a tocarlo, yo le enseño para que él se vaya desarrollando, para que tenga algo que hacer dentro de la iglesia. Dicen que este hermano le dijo hace 40 años. Yo por ese tartamudo no dio ni un penny. Enfrente del niño le dijo. Su niño ya tenía 9 años de edad, ya sabía exactamente lo que el papá le estaba hablando acerca de él. ¿Sabe lo que le pasaron a sus 9 hijos? Todos se perdieron en el mundo. De los 9 se perdieron en el mundo. Ya después unos empezaron a regresar, 2 apenas se han reencontrado con el Señor. Amén. Y el papá, hermanos, hermanas, que ahora ya es pastor, gemiendo, hermano, llorando, dice, ¿sabe qué? Los errores que él cometió. Que se enfocó tanto, hermanos, en ir a la iglesia, él, que dejó que sus hijos se perdieran. Se enfocó tanto, aunque los días que los llevaba, los dejaba allá atrás, que estuvieran corriendo y jugando allá afuera. Se enfocó tanto él en la relación de él con Dios, que se enfocó en enseñarle, instruirle a sus hijos a tener esa relación. Y ahora se lamenta, pero ¿de qué le sirve? Amén. Yo francamente, hermanos, hermanas, yo no me quiero ir al cielo sin mi familia. ¿Y ustedes, hermanos, qué quieren? Yo estoy seguro que es lo que quieren. Pero para llegar a cabo de eso, hay que disciplinarnos. Hay que levantarnos temprano, los sábados y los domingos, a hacer oración. Hay que levantarnos y hay que estar disponibles, poner todo en su corazón. El día que tengamos disponible, aunque tengan cosas que hacer, aunque tengan lugares donde visitar, pero ¿saben qué? Vamos a ir 1 hora, vamos a ir 2 horas a la iglesia. Vamos a ir a limpiar, vamos a ir a aspirar, vamos a ir a ver qué se tiene que hacer. Si no hay nada que hacer, siquiera vamos a poner de rodillas a orar al Señor. Yo voy a orar por ti, tú vas a orar por mí. A ver, estamos tan encargados hoy en día, hermanos, que en la mañana apúrate porque vas a llegar tarde a la escuela y yo voy a llegar tarde a trabajar. En las noches apúrate porque ya te tienes que dormir porque para otro día no te vas a querer levantar. ¿Y Dios? Dice que una vez estaban 2 niños jugando así de esos traviesos atrás del templo, amén. Y el pastor estaba predicando y cada rato le volteaba a ver y incomodaba y por fin terminó el sermón y va con los niños y le dice, ¿dónde está Dios? Y se va. Y uno le dijo al otro, hey, vámonos porque alguien se robó a Dios y le están echando la culpa a nosotros. Mucha gente, hermanos y hermanas, se darán cuenta de ustedes que aún muchos adultos están faltos, hermanos y hermanas, de conocer la palabra del Señor. Así es. Por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, por falta de visión, por falta de profecía. Dicen los diferentes traducciones, hermanos y hermanas, mi pueblo perece. Por falta básicamente de la lectura de la palabra, por falta del conocimiento de la palabra, mi pueblo perece. ¿De qué importa ser tan celosos de la palabra si nuestros hijos se van a perder en el mundo? A veces nos enfocamos tanto, hermanos, a mí no me gusta ir porque el pastor aquí, el pastor allá, o la música, o esto, otro. Pero hay que enfocarnos en lo que es verdadero, hermanos, hermanas, en lo que es amable, lo que es apacible para nuestras vidas, lo que es importante verdaderamente. Hay que aprender a quebrantar nuestros corazones. ¿De qué está hablando Cristo en el capítulo 9 y 10? De la humildad. Hay que aprender a hacer qué, hermanos? Hay que aprender a hacer qué. Hay que aprender a hacer qué. Ay, yo no voy a ir a limpiar los baños, bácala, eso que lo haga alguien más. Si están en su boletín, no sé si lo incluyó. Amén, en el boletín, acerca de la rotación que queremos hacer de la limpieza. ¿Sí? Pues de una vez se los digo. Amén. Queremos hacer una rotación. Cada semana, venir por familia o por individuo, como quieran ver, para venir a limpiar el templo de Dios. Cuando estábamos allá en la grande, como había alguien que lo limpiara, nos mal acostumbramos mucho. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, tienen a sus hijos ya grandotes, bigotones y todo, y ustedes van y les lavan la ropa todavía? ¿Cuántos de ustedes van y nomás ustedes son los que lavan el baño?
Nunca ponen a su marido, nunca le piden a su marido, nunca le piden a sus hijos que ya están grandes, que ya deberían de ir aprendiendo. Mucha gente dice, pobrecito mi hijo, yo lo voy a hacer, no quiero que él. Lo que pasa es, hermanos, si no lo hacen desde pequeños, cuando están con ustedes, desde grandes van a tener problemas con su cónyuge. Conozco uno que yo trabajaba, dice que él era coreano. Los coreanos por lo regular son muy machistas. Dice que él para bañarse se bañaba 3 veces al día. Allá en San Fernando hace mucho calor, y cuando hacía mucha calor se bañaba 3 veces. En la mañana, a mediodía cuando salía de la escuela, y en la noche antes de dormir. Dice que cada vez que se bañaba agarraba una toalla limpia. Se bañaba, se secaba y iba y la dejaba en los trapos sucios. Una sola vez los usaba. Y la mamá iba y los lavaba, nunca le decía nada. Pero ya cuando se casó, le dijo su mujer, yo no te voy a estar lavando tantas veces las toallas. Así es que lo que tuvo que modificar. Amén. Y que hay personas, hermanos, hermanas, que la verdad llegan a una edad cuando ya deberían de ser maduros, ser semi-independientes, hermanos, hermanas. No lo son, ¿por qué? Porque los padres los apapacharon mucho. La mamá o el papá los cuidaron tanto, hermanos, hermanas, que los hicieron inútiles, perdonen la palabra. Porque hay mucho, especialmente hoy en día, cuando uno, gente que nosotros conocemos que de mi generación, que nacieron juntamente con nosotros más o menos al mismo tiempo allá en el rancho, pues a los niños los llevaban, mandaban a traer las vacas, los mandaban a ayudar a ordeñar, los ayudaban a cocinar y todo eso, amén. Regularmente pues aprendían porque había más cosas que hacer. Pero hoy en día, ¿qué hay que hacer para un niño aquí? Ya no tortean, ya no cocinan, van a McDonald's, amén. Y lo que pasa es que llegan en la mañana, se levantan, se arreglan, se van a la escuela, regresando llegan, se sientan y esperan que les den de comer. Pierden la televisión, ahí se quedan 2-3 horas en la televisión hasta que llegue el tiempo de dormirse. O sea, de repente empiezan a ser muy egoístas, y eso es, tal vez uno no lo quiso hacer, pero con nuestra permisividad, eso fue lo que infundimos en ellos. Amén. Si usted hijo le dice, mami, yo no quiero comer eso que estás haciendo. Ok, hijo, dime qué quieres y yo te lo hago. Lo que pasa, hermanos, hermanas, cuando llegan a grandes, le van a aventar el padrastro a su esposa. Bueno, estoy exagerando, pero puede llegar a eso, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, de recién casados, le dijo a su esposa, yo no voy a comer eso? Una mano, una persona que es sincera, los demás mentirosos. No se crean, hermanos, no se crean. Eso pasa. ¿Por qué? Porque nos mal impusieron desde pequeños. Mi mamá siempre me estuvo chiqueando, amén. Pues gracias a Dios que mi papá pues, nos trató parejo a todos. A mi mamá le podía hacer lo que yo quisiera. El tanto amor que ella me demostró me enseñó que el mundo rodea alrededor de mí. Y yo, en vez de agradecer, cuando yo tenía 10, 12, 11, 12 años, 13 años, fui mal agradecido. ¿Por qué? Porque lo que sembró en mí, tal vez no fue directamente por la permisividad y siempre buscando agradarme a mí. Como cristianos tenemos que entender que nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos. ¿No se van a quedar en la vigilia, hermano? Oh, no, me voy a quedar porque tengo sueño. Se están agradando a ustedes. Hermanos, vamos a ayunar esa semana. No, es que la verdad, pues, no puedo, es que no estoy impuesto. Pues están buscando agradarse ustedes mismos. ¿A ustedes creen que a Cristo le agradó tanto estar colgado en una cruz por aproximadamente 3 horas? Y antes de esas 3 horas, 12 horas que Él tuvo que sufrir esos golpes, esos escupidos, esos maltratos, esas malas palabras. Mucha gente, ay, este templo está muy frío, uy, por eso no me gusta venir a la oración. ¿No creen que Cristo no tuvo frío estando casi semidesnudo ahí en la cruz? Hay que siempre buscar, hermanos, hermanas. La palabra enseña que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne juntamente con Cristo. Tenemos que dejar que el viejo hombre muera,
que muera. Que muera. El bautismo no es para salvación, sino es evidencia de salvación. Cuando uno es sumergido completamente, simboliza la muerte del viejo hombre, simboliza la muerte del viejo hombre. Y cuando uno es sacado de las aguas bautismales, simboliza, hermano, la resurrección del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, léanlo en su casa. Tiene que haber una diferencia. Porque si éramos mentirosos estando en el mundo y somos mentirosos todavía estando en Cristo Jesús, quiere decir que verdaderamente no estamos en Cristo Jesús todavía. Hemos llegado a ser cristianos religiosos, pero todavía nos falta llegar a ser cristianos espirituales. Amén. Judas Iscariote, 3 años estuvo viendo las maravillas de Dios, de Cristo. 3 años estuvo viendo sus enseñanzas, estuvo viendo los milagros que Cristo hacía. Él vio cuando alimentó a los 4,000, cuando alimentó a los 5,000, cuando resucitó a Lázaro, y resucitó a las otras 3 personas que él levantó de los muertos. Judas Iscariote ahí estaba viendo, pero Judas Iscariote era un celote, hermanos, hermanas. Lo que era un celote era